La embajadora Sarah Chen se paró en el puerto de observación del buque de transporte Unity, observando el enorme orbital. La estación se hizo más grande a medida que se acercaban. Concordia Prime no se parecía a nada que la humanidad hubiera construido jamás. La estación, estirado por kilómetros en todas las direcciones. Sus torres cristalinas y sus curvas orgánicas fluidas son un testimonio de miles de años de cooperación galáctica. Este era el corazón de la civilización galáctica. Y hoy, la Tierra, finalmente toma su lugar entre las estrellas. ¿Nervioso?, preguntó el doctor James Patterson, el xenobiólogo jefe de la Tierra, mientras se unía a ella en la ventana. Sarah alisado su uniforme diplomático y revisó su tableta una vez más, solo asegurándome. Tengo todo bien. Este es el momento de la humanidad. James, no podemos estropear esto. La delegación incluyó a 12 de las mejores mentes, científicos, diplomáticos, expertos culturales y asesores militares de la Tierra, todos elegidos para representan lo mejor de la civilización humana. Habían pasado meses preparándose para este día, estudiando costumbres galácticas y aprendiendo los protocolos adecuados para dirigirse al Senado de los 12. El procedimiento de acoplamiento tomó casi una hora. La tecnología alienígena guió a su nave hacia un nacimiento diseñado para acomodar naves de cientos de mundos diferentes. Cuando desembarcaron, Sarah estaba impresionados por la diversidad que los rodea. Seres altos y elegantes con piel plateada. Pasó con gracia por criaturas rechonchas parecidas a rocas que parecían estar hechas de piedra viva. Extraterrestres insectoides hicieron clic y cantaban en idiomas que sonaban a música, mientras que otros se comunicaban a través de cambios en el color de su piel. Su escolta era un Beltar llamado Saltis, uno de la raza aristocrática que había. Dominó la política galáctica durante más de 2 milenios. Era alto y delgado con piel azul pálido y ojos que parecían mirar a través en lugar de a los humanos. Bienvenido a Concordia Prime, dijo su voz llevaba el refinado acento de alta sociedad galáctica. Confío en que su viaje fue cómodo. Hemos preparado cuartos para su delegación, mientras esperas tu audiencia con el Senado. Sarah notó cómo dijo espera, en lugar de sugerir que la reunión ocurriría pronto. Todo sobre sus modales. Sugirió que a los humanos se les estaba otorgando un gran favor simplemente por permitirles estar aquí. Los cuartos eran lujosos, pero claramente diseñados para seres muy diferentes a los humanos. Las camas eran demasiado suaves, la iluminación demasiado brillante y el temperatura incómodamente cálida. Se sentía como ser un invitado no deseado en alguien. La casa de Else. Pasaron 3 días antes de que fueran convocados al Senado. Cámara. Sarah aprovechó el tiempo para estudiar las otras delegaciones que vislumbró en los pasillos. Ella notó algo preocupante. La mayoría de los alienígenas parecían subyugados, incluso temerosos cuando hablaban con las otras grandes potencias. Aquí había una jerarquía que iba mucho más allá. Protocolo diplomático simple. La Cámara del Senado fue magnífica e intimidante. En igual medida, 12 asientos macizos dispuestos en círculo, cada uno diseñado para una especie diferente. El asiento Beltar era un elegante trono de cristal blanco. El representante de Krexeminian se sentó en lo que parecía una máquina de guerra hecha de metal negro. Los antiguos efirianos. Flotaba en una esfera de energía brillante que dolía mirar directamente. Sarai. Su equipo fue conducido a una pequeña plataforma en el centro del círculo. Se sintió como un espécimen bajo un microscopio cuando tenía 12 años. Pares de ojos alienígenas se enfocaron en ella. Humanos de la Tierra, anunció su voz amplificada por toda la cámara. Ha solicitado ser miembro de nuestra comunidad galáctica. Esto es un privilegio. No concedemos a la ligera. El representante de Craig, el general Tovar, se inclinó hacia adelante en su mecánica. Asiento. Su especie parecía tanques andantes, todos blindados y armas. Sistemas. Tu especie se muestra prometedora en la guerra, dijo, su voz como metal molido. Pero te falta disciplina. Tus soldados luchan sin una estructura de mando adecuada. Caótico. Sarah le devolvió la primera respuesta. Ella había sido advertida de que los extraterrestres podrían. No entiendo la flexibilidad militar humana. Gracias, general. Creemos que nuestra adaptabilidad es una de nuestras fortalezas. Un sonido como piedras moliendo vino del senador Gravak. Sarah, me di cuenta de que era risa,
pero no del tipo agradable. La adaptabilidad es lo que los niños llaman caos. Cuando quieren sonar sabios. La roca siendo retumbada. El sapiriano habló a continuación, su voz resonando por todas partes y por ninguna parte. Tu tecnología avanza demasiado rápido, peligrosa para los galácticos. Estabilidad. Debe ser controlado. Sara sintió que su corazón se hundía, pero mantuvo su sonrisa diplomática. Estamos ansiosos por aprender de la sabiduría de las civilizaciones más antiguas. Por eso estamos aquí. Salis hizo un gesto y un holográfico. El documento apareció en el aire antes que Sara. El Código de Conducta Galáctico. Todos. Las especies miembros deben aceptar estos términos. Sara leyó rápidamente. Su entrenamiento diplomático le permitió. Analiza el lenguaje formal. Lo que encontró le hizo apretar el estómago. El código era esencialmente una lista de restricciones que harían de la Tierra un estado cliente en lugar de un miembro igualitario. Todo nuevo. Las colonias requerían la aprobación del Senado. Supervisores galácticos estarían estacionados en mundos humanos para garantizar desarrollo adecuado. Las Fuerzas Armadas de la Tierra se limitarían a fines defensivos solo según lo definido por el Senado. Humano. La investigación tecnológica sería monitoreada y controlada. Necesito tiempo para revisar esto con mi equipo. Sara dijo con cuidado. Por supuesto, Stu respondió suavemente. Tomar todo el tiempo que necesites. Aunque debo mencionar que estos términos no son negociables. Representan la sabiduría de civilizaciones mucho más antiguas que la tuya. Esa noche, el equipo de Sara se reunió en sus aposentos para discutir lo que habían aprendido. El estado de ánimo era sombrío. No nos están ofreciendo membresía, dijo el coronel Martínez, el asesor militar. Nos están ofreciendo esclavitud con mejor comida. El doctor Patterson asintió sombríamente. He estado escuchando a las otras delegaciones. Las especies más jóvenes están esencialmente controladas por los 12 grandes. Ellos no pueden. Tome decisiones importantes sin aprobación. Sara miró fijamente el documento de código en su tableta. Cada línea fue diseñada para mantener a la humanidad firmemente bajo control galáctico. Vinimos aquí con la esperanza de unirnos a una comunidad de iguales. En cambio, encontramos un imperio. Eso simplemente se llama a sí mismo algo más bonito. A la mañana siguiente, regresaron al Cámara del Senado por su respuesta. Sara se paró en el centro del círculo, sintiendo el peso de la historia sobre ella. Hombros. Cada palabra que dijera aquí daría forma al futuro de la humanidad entre las estrellas. Honorables senadores, comenzó ella, estamos agradecidos por su oferta de membresía en la comunidad galáctica. Sally sonrió, claramente esperando aceptación. Sin embargo, Sara continuó, respetuosamente debemos rechazar estos términos. La cámara estalló. 12 especies diferentes comenzaron a hablar a la vez en idiomas que iban desde musicales hasta mecánicos, algo que sonaba como explosiones controladas. ¿Rechazas? La voz del general Takbar. Corta el ruido. Ninguna especie ha declinado nunca su membresía. Usted no. Comprende a qué te estás negando. Sara sintió que su entrenamiento diplomático desaparecía, reemplazado por algo más fundamental. Lo entendemos perfectamente, general. Nos estás pidiendo que renunciemos a nuestra libertad a cambio de tu protección. Pero no luchamos para llegar a las estrellas solo para convertirnos en la mascota de otra persona. La esfera de energía del sapiriano latía con colores enojados. Arrogancia, típica de las especies jóvenes. Aprenderá sabiduría a través del sufrimiento. Tal vez, respondió Sara, con la voz firme a pesar de su corazón acelerado. Pero lo aprenderemos como seres libres, no como sus súbditos. Sally se levantó de su trono de cristal, con la cara fría de furia aristocrática. Muy bueno, humanos. Has elegido el aislamiento por encima de la civilización. El galáctico. Por la presente, la comunidad prohíbe a él entablar relaciones diplomáticas. Tiene prohibido ingresar a cualquier sistema bajo nuestro jurisdicción. Sara miró alrededor del círculo de rostros alienígenas, viendo el miedo mezclado con ira en sus expresiones. No solo se sintieron ofendidos por la negativa de la humanidad. Ellos tenían miedo de lo que pudiera significar. Esa es tu elección, dijo ella, en silencio. Pero debes saber que no vinimos aquí pidiendo sobras de tu mesa. Vinimos aquí ofreciendo
Asociación entre iguales. Si no puedes aceptar eso, entonces tal vez el problema no está con nosotros. Mientras la delegación humana era escoltada fuera de la cámara, Sara, escuché a los extraterrestres ya comenzando a discutir entre ellos. Algunos querían acción inmediata contra la Tierra. Otros aconsejaron paciencia. Todos ellos parecía perturbado por la negativa sin precedentes de la humanidad a inclinarse. Caminando de regreso a su barco, el doctor Patterson se sacudió su cabeza. Bueno, eso podría haber ido mejor. Sara miró hacia atrás a la enorme estación que representaba todo lo que se le había negado a la humanidad. ¿Podría tener James? Creo que acabamos de aprender algo muy importante sobre nuestros vecinos, y no creo que les guste lo que aprendan sobre nosotros. 6 meses después del desastre diplomático, en Concordia Prime, el capitán Marcus Webb recibió el mensaje que lo cambió todo. Él estaba al mando de la buque de exploración Defiance al borde de lo que los humanos llamaron la zona fronteriza, cuando la transmisión encriptada le llegó desde el Comando Central de la Tierra. Por la presente se ordena a todos los buques humanos que eviten cualquier sistema bajo jurisdicción de la comunidad galáctica. El mensaje decía: el protocolo de cuarentena Terra es ahora en vigor. Cualquier nave humana encontrada en el espacio controlado será destruida, sin previo aviso. Marcus miró fijamente la pantalla de mensajes en las estrechas habitaciones de su capitán. El Defiance era un barco pequeño con una tripulación de 40 personas diseñado para la exploración de largo alcance y misiones de primer contacto. Habían estado mapeando sistemas inexplorados durante 3 meses, sin darse cuenta por completo de que la humanidad había sido oficialmente excluida de la civilización galáctica. La capitana teniente Sarah Kim llamó a su puerta. Estamos recibiendo señales de socorro de la estación minera en Kepler 442b. No es humano. Marcus se dirigió al puente donde el oficial de comunicaciones estaba trabajando frenéticamente para decodificar las transmisiones alienígenas. El traductor universal estaba luchando con el lenguaje, pero el contenido emocional era lo suficientemente claro. Miedo, desesperación y algo que sonaba a esperanza. Es Sauro, dijo la doctora. Elena Vázquez, del barco, xenobiólogo, se había unido a la tripulación justo antes de su misión actual, trayendo consigo amplio conocimiento de especies exóticas recopilado durante su trabajo en los protocolos de primer contacto con la Tierra. Ellos son una especie de reptil que trabaja en las operaciones mineras del borde exterior. Según nuestros archivos, se les considera un cliente. Especies del Imperio Beltar. La palabra cliente dejó un mal sabor de boca en la boca de Marcus. Había leído los informes de Concordia Prime y sabía lo que eso realmente significaba. ¿Cuál es su situación? Falla del equipo en su sistema de soporte vital primario. El doctor Vázquez tradujo. Están pidiendo ayuda de cualquier barco en la zona. El Beltar más cercano está a 6 días de distancia. Marcus no dudó. Establezca el rumbo para Kepler 4R42 velocidad máxima. El desafío llegó al estación minera en 18 horas. La instalación era una colección de módulos industriales, construido en un asteroide diseñado para la función en lugar de la belleza. A medida que se acercaban, Marcus pudo ver que varias secciones estaban oscuras, sus sistemas de energía fallando. La roca sierra que los saludados eran diferentes a cualquier alienígena que los humanos hubieran encontrado antes. Medían unos 6 pies de altura con escamas que varió de verde intenso a dorado parduzco. Sus ojos eran grandes e inteligentes, y sus movimientos tenían una gracia que sugería que se sentían igualmente cómodos en tierra o en el agua. El ingeniero jefe Kesat se reunió con el equipo de rescate humano en la esclusa de aire. Sus escamas estaban embotados por el agotamiento, pero su gratitud era obvia. ¿Nave humana? No lo esperábamos. Tear nos dijo que su especie era peligrosa. ¿Peligroso para quién?, preguntó el teniente Kim, cuando comenzó a instalar el equipo de soporte vital portátil que habían traído. La cabeza de Kesto inclinada en lo que podría haber sido. Ha sido confusión. Al orden galáctico, dijeron. Tu gente se negó a aceptar la dirección adecuada. El doctor Vázquez y ella. El equipo trabajó junto a los ingenieros de Sauro durante 12 horas, reparando los sistemas de soporte vital y ayudando a restablezca la energía en las secciones críticas de la estación. Durante ese tiempo, sucedió algo inesperado.
Los dos, las especies empezaron a hablar. La Roca Sierra había estado trabajando en estas minas de asteroides durante más de 2 siglos, enviando valiosos. Los minerales regresan a los mundos Beltar a cambio de suministros básicos y tecnología obsoleta. Vivían hacinados. Condiciones. Trabajaban en trabajos peligrosos y no tenían voz en cómo se usaba su mano de obra. O compensado. Solicitamos mejores equipos muchas veces, explicó Cassatt mientras observaba. El doctor Vázquez instala un sistema de reciclaje de aire más eficiente. Siempre dicen Sorok. No está listo para la tecnología avanzada, pero nos da mejores máquinas en un día que en 10 años. Marcus encontrado. Se enojó en nombre de los seres que acababa de conocer. ¿Cuánto tiempo tiene tu gente? ¿Has estado trabajando para el que trabaja? La cabeza de Kesto volvió a inclinarse. Usa palabras extrañas. Capitán humano. Somos propiedad desde la Constitución. Guerras. Pasaron 300 años. Trabajamos porque tenemos que trabajar. La palabra golpe de propiedad. Marcus como un golpe físico. Había leído sobre la esclavitud en los libros de historia humana. Pero verlo en acción entre las estrellas fue algo completamente diferente. ¿Qué pasa si ya no quieres trabajar para ellos? Los grandes ojos de Kesatok parpadearon lentamente. ¿No lo entiendes? ¿A dónde iríamos? Ar controla todos los sistemas de este sector. Sin su permiso, no tenemos mundos, ni naves, ni futuro. ¿Y si tú tenías tus propios mundos, tus propias naves? El ingeniero Zoro permaneció callado durante mucho tiempo. Momento. Cuando volvió a hablar, su voz era cuidadosa. El capitán humano habla de cosas que no son posibles. Los Zorok son especies clientes. Así son las cosas. Lo son. El hecho de que algo lo sea no significa que tenga que serlo, dijo el doctor Vázquez. En silencio, mientras el desafío se preparaba para irse, Cassatt se acercó a Marcus con algo que parecía un bloc de datos cristalino. Esto contiene nuestro privado. Frecuencias de comunicación, dijo. Si alguna vez vuelve a haber un barco humano en esta región, quizás podríamos hablar más de cosas imposibles. Marcus aceptó el dispositivo. Cuente con ello. El viaje de regreso al espacio humano le dio tiempo a Marcus para pensar sobre lo que había visto. Los Zorok eran seres claramente inteligentes y capaces que había sido reducido a trabajo esclavo por la misma civilización que había tratado de sermonear a la humanidad sobre el comportamiento adecuado. Cuando finalmente llegó a la Tierra, Marcus fue directamente al Consejo de Defensa Global. Su informe envió ondas de choque a través del liderazgo humano. No solo están gobernando la galaxia, Marcus les dijo a los generales y políticos reunidos. Lo están esclavizando. Cada especie de cliente de la que hemos oído hablar es solo otra palabra para propiedad. La presidenta María Santos estudió las grabaciones. Marcus había hablado de sus conversaciones con el Sauro. ¿De cuántas especies estamos hablando? Nuestra inteligencia sugiere docenas, respondió el general Harrison, de la Tierra, jefe de inteligencia militar. Quizás cientos. Las 12 grandes potencias mantienen control sobre vastas redes de especies clientes, todas proporcionando mano de obra y recursos a cambio de protección y orientación. La doctora Elena Vázquez, que había regresado con Marcus, agregó su propia observaciones. Las SRO no son las únicas. Durante nuestros trabajos de reparación, recogimos comunicaciones de otras especies de la región. Los insectoides quéticos que manejan la logística comercial, los morales que proporcionan productos agrícolas, incluso algunos de los seres energéticos que impulsan sus comunicaciones más rápidas que la luz. Todos ellos están atrapados en el mismo sistema. El presidente Santos estuvo callado durante varios minutos, estudiando las cartas estelares que mostraban el alcance del control de la comunidad galáctica. Finalmente, ella habló. Ellos intentaron para convertirnos en su última especie cliente. Cuando nos negamos, nos prohibieron mantener sus otros esclavos de obtener ideas. Así es como yo lo veo. Marcus estuvo de acuerdo. Hay algo más. Los Saurok no eran los únicos que hacían preguntas sobre nosotros. Se corre la voz de que hay una especie aquí afuera que dijo no a la comunidad galáctica y vivió para contarlo. El general Harrison se inclinó. Adelante. ¿Qué sugiere, capitán? Marcus miró alrededor de la habitación a los rostros de los líderes de la Tierra. Yo soy, sugiriendo que no estamos tan solos como la galaxia quiere que pensemos.
Hay especies por ahí que se unirían a nosotros y pensaron que tenían una oportunidad de libertad. El presidente Santos se puso de pie y caminó hacia la gran ventana que miraba sobre la ciudad de Nueva Ginebra, donde el gobierno de la Tierra Unida hizo su hogar. La comunidad galáctica quiere ponnos en cuarentena, bien, pero si piensan que el aislamiento nos debilitará, son a punto de aprender lo equivocados que pueden estar. Se volvió hacia la habitación. General Harrison, quiero que empiece. Planificación de la expansión de la producción militar. Vamos a necesitar naves y defensas. Doctora Vázquez, lo pondré a cargo de un nuevo departamento, Relaciones con Extraterrestres. Su trabajo es aprender todo lo que pueda sobre estas especies de clientes y descubrir cómo ayudarlas. Capitán Webb, te están ascendiendo a almirante. Tu trabajo es construir una red ahí afuera. Encuentra todas las especies que están cansadas de ser la propiedad y hágale saber que hay una alternativa. Marcus sintió una oleada de emoción mezclada con aprensión. Señora, lo que está describiendo suena a preparación para la guerra. El presidente Santos asintió sombríamente. Tal vez lo es. Almirante, la comunidad galáctica ha dejado claro que no nos aceptarán como iguales, pero están a punto de descubrirlo. Que tampoco pueden tratarnos como propiedad. Cuando la reunión terminó, la doctora Vázquez se acercó a Marcus. ¿De verdad crees que podemos hacer esto? ¿Tomar en 12 poderes galácticos? Marcus pensó en la charla de Kes y él. Esperanza que había visto en los ojos del zorro cuando hablaban de cosas imposibles. Elena, creo que estamos a punto de. Descubre que no vamos a enfrentarnos a 12 poderes galácticos. Nos enfrentaremos a 12 poderes galácticos y a todo su esclavo, Imperio. Y me gustan mucho más nuestras probabilidades cuando lo pienso de esa manera. Fuera, el sol se estaba poniendo sobre Nueva Ginebra, pintando el cielo en brillantes tonos anaranjados y rojos. En algún lugar allá afuera, entre las estrellas, especies que nunca habían escuchado la palabra libertad estaban a punto de aprender lo que significaba, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. 2 años después del destierro de la Tierra de la política galáctica, el almirante Marcus Webb se paró en la plataforma de observación de la estación espacial más nueva de la humanidad, observando barcos de una docena de especies diferentes atracar en las instalaciones que tenían construido en la zona neutral. La estación llamada Nueva Ginebra, después de la capital de la Tierra, se había convertido en algo que la galaxia nunca había visto antes. Un lugar donde los iguales se conocieron como socios en lugar de maestros y sirvientes. La transformación no había sido fácil. Construyendo confianza con las especies, que había sido esclavizado durante siglos, requería paciencia, comprensión y más de unos pocos desastres cercanos. Pero mientras Marcus observaba a un carguero Zorok, atracado junto a un destructor humano, sabía que había logrado algo extraordinario. El almirante escuchó una voz detrás de él. Se volvió para ver a la doctora Elena Vázquez acercándose con un bloc de datos en sus manos y emoción en sus ojos. Necesitas ver esto. Elena se había convertido en el corazón de esfuerzos de divulgación de la humanidad. Su recién establecido Instituto Terran se había convertido en un faro para refugiados extranjeros y un centro de desarrollo tecnológico que fue ya superando todo lo que produjo la comunidad galáctica. ¿Qué es esta vez? Marcus preguntó, aunque estaba ya sonriendo. Los descubrimientos de Elena tuvieron una forma de cambiarlo todo. Los Kitik han terminado su análisis de nuestras matrices de comunicación cuántica, dijo, incapaz de contener su entusiasmo. Marcus, encontraron una manera de mejorar nuestras comunicaciones más rápidas que la luz en más de un 300%. Estamos hablando de tiempo real. Conversaciones a través de la mitad de la galaxia. Marcus silbó apreciativamente. Los Chetik eran una especie de insectoide que se había visto obligada a manejar la logística y comunicaciones para los poderes galácticos. Su habilidad natural para procesar grandes cantidades de información simultáneamente los hizo increíblemente valiosos como coordinadores y planificadores. Cuando se acercaron a la humanidad hace 6 meses, habían estado buscando asilo de lo que llamaron la gran opresión de la colmena. ¿Cómo? ¿Es eso posible?, preguntó Marcus. Resulta que la comunidad galáctica ha estado limitando deliberadamente su tecnología durante siglos, explicó Elena. A los Chetik nunca se les permitió desarrollar plenamente sus talentos naturales.
porque eso los haría demasiado valiosos para controlarlos. Pero trabajando con nuestros físicos cuánticos, han sido capaces de crear algo completamente nuevo. Caminaron juntos hacia Vea, la eje central de la estación, pasando por secciones que mostraban la creciente alianza entre humanidad y sus nuevos socios. En un laboratorio, ingenieros humanos trabajaron junto a ese Rock, metalúrgicos para desarrollar nuevos materiales de casco que puedan soportar tanto las profundidades aplastantes de los mundos oceánicos como la vacío del espacio. En otro, especialistas agrícolas mortales enseñaban agricultores humanos cómo cultivar en entornos que antes se consideraban inhabitables. Elena, Marcus, dijeron que cuando ingresaron al centro principal de comunicaciones, muéstrenme los últimos informes de inteligencia. De Elena, la expresión se puso seria cuando llamó a una pantalla holográfica que mostraba el mapa político de la galaxia. Vastas áreas fueron. Todavía estaba coloreado en el azul de control de la comunidad galáctica, pero parches crecientes de verde mostraban sistemas que tenían declararon la independencia o estaban colaborando abiertamente con la Alianza Humana. La situación se acelera. Elena dijo, 3 sistemas más han declarado su independencia este mes. El colectivo Yarick acaba de anunciar que están retirándose de todos los contratos de Beltar, y estamos recibiendo informes de levantamientos en al menos 12 mundos clientes. Marcus estudió la exhibición, observando cómo patrón de rebeliones parecía irradiarse hacia afuera desde el espacio humano. ¿Cuál es él? La respuesta de la comunidad galáctica. Esa es la parte interesante, respondió Elena. Están empezando a entrar en pánico. Nuestros activos de inteligencia informan que el Senado de 2 hectáreas ha estado en casi sesión continua durante el último mes. Discuten sobre cómo responder a lo que llaman el humano contaminación. Destacó varios sistemas cerca del núcleo galáctico. El senador Susacido, presionando por lo que él llama una operación de esterilización, acción militar directa para eliminar la amenaza humana. Permanentemente. Marcus sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. ¿Qué tan grave es esa amenaza? Muy grave. Vino una nueva voz. Se volvieron para ver a Kesto acercándose. Sus escamas ahora, llevando la insignia de la República Libre de Zorro. El ex ingeniero de minas había. Conviértete en uno de los aliados más confiables de la humanidad y en un líder entre su propia gente. Kesat. Marcus saludó a su amigo. ¿Cuál es la palabra de su red de inteligencia? La cabeza del Zarro inclinada en el gesto. Lo que Marcus había aprendido indicaba una seria preocupación. El Imperio Beltar está moviendo activos de flota hacia el espacio humano. Además, el dominio de Krai construye nuevos buques de guerra. Ellos piensan, los humanos son una enfermedad que debe curarse antes de que se propague más. Elena trajo. Sube otra pantalla. Que muestra las fortalezas militares relativas de él. Varias facciones. Los números no nos quedan bien en una confrontación directa. Los 12 mayores. Las potencias aún tienen las flotas más grandes y las armas más avanzadas, pero también tienen las mayores debilidades. Marcus respondió, pensando en todo lo que habían aprendido en los últimos 2 años. Todo su sistema depende de mantener cientos de especies bajo control. Cada barco que envían contra nosotros es un barco. No pueden usar para mantener el orden en su propio territorio. Que esto hizo el sonido áspero que sirvió de risa sorda. El almirante humano piensa, como Zorak Minor. Encuentra un punto débil en la roca, golpea allí y vendrá todo el muro. Abajo. Marcus estaba a punto de responder cuando las alarmas comenzaron a sonar en todo el estación. Un oficial de comunicaciones gritó desde el otro lado de la sala. «ADM, estamos. Recepción de transmisiones de emergencia desde los sistemas fronterizos. Múltiples flotas acercándose al espacio humano». Marcus sintió. Su estómago se desplomó mientras se movía hacia la exhibición principal. La pantalla táctica mostraba docenas de barcos moviéndose hacia el borde del territorio humano. Sus firmas de energía los identifican como naves de al menos 6 galaxias diferentes. Poderes. Esto es todo, dijo Elena en voz baja. Han decidido resolver su problema humano permanentemente. Marcus miró alrededor del centro de comunicaciones a la mezcla de personal humano y alienígena, trabajando frenéticamente para coordinar sus defensas. Hace 2 años, la humanidad estaba solo contra la galaxia. Ahora tenían aliados. ¿Pero sería suficiente? Obtener
Un canal para todas nuestras flotas aliadas, ordenó Marcus, y parchéame al comando de la Tierra. A medida que se abrían los enlaces de comunicación, Marcus se encontró dirigiéndose no solo a comandantes humanos, sino a la flota de Sauro. Capitanes, especialistas en coordinación de Chitik, coordinadores de defensa mortal y representantes de media docena de otras especies que habían elegido la libertad por encima de la seguridad. Este es el almirante Webb, comenzó con su voz, transportando a través del espacio a naves dispersas por toda la zona neutral. Los informes de inteligencia indican que la comunidad galáctica se está preparando para una gran ofensiva contra el espacio humano y nuestros territorios aliados. Hizo una pausa, mirando las caras de su pantalla. Algunos eran humanos, otros extraterrestres, pero todos compartían lo mismo: determinación que sintió. Hace 2 años, intentaron convertirnos en sus clientes. Cuando nos negamos, trataron de aislarnos. Cuando eso no funcionó, decidieron, para destruirnos. Pero han cometido un error crítico. Hizo un gesto hacia el mapa estelar, mostrando la creciente rebelión, extendiéndose por el espacio galáctico. Piensan que se trata de humanos versus él. Galaxia. No entienden que se trata de libertad versus opresión. No solo están luchando contra nosotros, están luchando contra todos los que alguna vez les dijeron que no eran lo suficientemente buenos para gobernar. Ellos mismos. Kesto dio un paso al frente. Su voz llevaba la autoridad de alguien que había vivido como esclavo y había elegido: vuélvete libre. La República Sauro Libre apoya a los humanos. Mejor morir libre que vivir como propiedad. Declaraciones similares vinieron de los otros comandantes aliados. Los Chitik hablaban del derecho a pensar libremente. El mortal habló sobre la dignidad de elegir su propio camino. Otros mencionaron conceptos que no se tradujeron a la perfección, pero todos llevaban el mismo mensaje. Ellos preferirían enfrentar destrucción que volver a la servidumbre. Marcus sintió una oleada de orgullo mezclado con determinación. Entonces será mejor que nos aseguremos de no tener que morir por nuestra libertad. Vamos a... Luchen inteligentemente, luchen juntos y muestren a la galaxia lo que los seres libres pueden lograr cuando trabajan como iguales. Cuando terminó la comunicación y la estación comenzó a prepararse para la guerra, Elena se acercó a Marcus una vez más. ¿De verdad crees que podemos ganar esto? Marcus miró a las estrellas donde naves de docenas de mundos ya se estaban moviendo a posiciones defensivas. Elena, creo que ya hemos ganado la única guerra que realmente importa. La pregunta ahora es si la galaxia. La comunidad es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de ello antes de destruirse a sí mismos tratando de poner al genio de la libertad de regreso en él. Botella. A lo lejos, los primeros exploradores enemigos ya aparecían en Non. Sensores de alcance. La batalla por el futuro de la civilización galáctica estaba a punto de comenzar, y por la primera vez en la historia galáctica, sería combatida por seres libres defendiendo el derecho a permanecer libres. La guerra comenzó. En la batalla de New Titan, un mundo colonia humana al borde de lo que la galaxia todavía consideraba espacio prohibido. El almirante Marcus Webb observaba desde el puente del Defiance, ahora un enorme crucero de batalla que representa el buque insignia de la creciente flota de la humanidad como enemigo. Las naves emergieron del hiperespacio como avispones enojados. 67 barcos reportados. El teniente comandante Kim, ahora su oficial táctico. Imperio Beltar, dominio Crex y colectivo Sapiriano. Fuerzas. Están transmitiendo demandas de rendición. Marcus estudió el despliegue táctico. El enemigo había traído suficiente poder de fuego para destruir una docena de colonias humanas. Confiando en que esa fuerza abrumadora terminaría rápidamente con la rebelión de la humanidad. Lo que no esperaban era enfrentarse a un defensa coordinada de múltiples especies trabajando juntas. Avisa a la flota, ordenó Marcus. Todos, unidades, ejecuten el plan Mangosta. El plan Mangosta era algo galáctico. Powers nunca se había encontrado antes. Una estrategia de batalla diseñada por comité. Flexibilidad táctica humana, soluciones de ingeniería Zorok, protocolos de coordinación quirítica e innovaciones. De media docena de otras especies se habían combinado en algo completamente nuevo. La flota enemiga se movió en formación de ataque con la precisión de las unidades militares que habían dominado el espacio galáctico durante milenios. Su enfoque fue perfecto como libro de texto. Abrumadora potencia de fuego.
concentrado en objetivos estratégicos manteniendo la integridad de la formación. ¿Qué? Querían decir que era un caos que de alguna manera funcionaba. Naves humanas se lanzaron entre enemigos, formaciones como mosquitos, sus capitanes tomando decisiones en fracciones de segundo que habrían requerido horas de aprobación del Comité en Doctrina Militar Galáctica. Buques de roca o construidos resistentes, porque la minería de asteroides atravesó directamente las líneas enemigas mientras sus cascos fuertemente blindados ignoraban el fuego de las armas. Los barcos de coordinación de Chitik proporcionaron actualizaciones tácticas en tiempo real que permitieron a la flota aliada responder a los cambios. Condiciones más rápido de lo que sus enemigos pudieron adaptarse. El buque insignia enemigo está señalando retirada. La teniente comandante Kim informó con asombro en su voz. Almirante, solo hemos estado luchando durante 2 horas. Marcus tampoco podía creerlo del todo. La flota galáctica se había retirado después de perder solo 12 naves frente a las 3 aliadas. Más importante aún, habían huido, en desorden, sus formaciones perfectas rotas por un enemigo que se negó a luchar. Según las reglas que entendieron, abre un canal al almirante Santos en la Tierra, solicitó Marcus. Ella necesita saber que su mejor tiro no funcionó. La celebración fue breve. En cuestión de días, los informes de inteligencia comenzaron a inundar desde todo el espacio galáctico. La derrota, al mediodía, Titán había enviado ondas de choque a través de la comunidad galáctica, pero también nos había convencido de que la mitad. Las medidas no resolverían su problema humano. La doctora Elena Vázquez llegó a la oficina de Marcus con la noticia de que cambia todo. La comunidad galáctica se está movilizando para una guerra total. Ella dijo sin preámbulos. Cada gran potencia está contribuyendo con barcos y recursos. Lo están llamando la final. Protocolo de solución. Marcus sintió que se le helaba la sangre. ¿Cuántos de barcos estamos hablando? Estimaciones conservadoras lo sitúan en más de 2.000 embarcaciones. Elena respondió. Están despojando defensas de sus mundos centrales y sacando naves del territorio del cliente. Deberes de patrulla. Esto es todo lo que tienen. Marcus miró fijamente las cartas estelares, cubriendo las paredes de su oficina. Están apostando todo su imperio a destruirnos. Se pone peor, Elena. Continuado. Nuestra red de inteligencia informa que varias especies clientes se ven obligadas a contribuir con barcos y tripulaciones bajo amenaza de bombardeo planetario. Están convirtiendo esto en un servicio militar obligatorio en toda la galaxia. Fue entonces cuando Marcus se dio cuenta del verdadero alcance de lo que estaban enfrentando. Elena, no solo están tratando de destruirnos, están tratando de destruir la idea de nosotros. Si pueden forzar a todas las especies a entrar, la galaxia para participar en nuestra destrucción demuestra que la resistencia es feudal. Elena asintió sombríamente, pero también crea una oportunidad. Cada barco que fuerzan a entrar en esta guerra es un aliado potencial si podemos alcanzarlos. Durante las siguientes semanas, el Guel Sayan se trabajó frenéticamente para prepararse para la tormenta que se avecinaba. Nueva Ginebra. La estación se convirtió en un centro de actividad a medida que llegaban barcos de docenas de especies para unirse a la defensa. Pero incluso con al crecer la alianza, fueron superados en número 10-1. El avance provino de un fuente inesperada. El comandante Sistel del Cuerpo de Comunicaciones de Chitik se acercó a Marcus con una idea que era, o brillante o loco. Almirante humano, comenzó el insectoide. Chitik, hemos estado analizando las redes de comunicación galácticas durante 2 ciclos. Entendemos cómo la comunidad galáctica coordina sus flotas. Marcus se inclinó hacia adelante con interés. Continué. Ellos usan redes de entrelazamiento cuántico para la comunicación en tiempo real a través de grandes distancias. Muy seguro, muy confiable, también muy hackeable. Si entiendes las modificaciones de Chitik que han estado usando durante siglos. Elena, que había sido trabajando en estrecha colaboración con los técnicos de Chitik, recogió la explicación. Marcus, están hablando de hacerse cargo de la red de comunicación enemiga. Cada pedido, cada actualización táctica, cada pieza de inteligencia fluiría primero a través de nuestros sistemas. ¿Es eso posible? Preguntó Marcus. Sistels. Las mandíbulas hicieron clic en lo que Marcus había aprendido que era el equivalente psíquico de una sonrisa confiada.
Chitik diseñó esas redes para la comunidad galáctica. Ellos nunca esperaron Chitik para ser libre de modificarlos. El plan que surgió fue audaz. En cambio, de enfrentarse a la flota enemiga en una batalla tradicional, la Alianza del Mundo Libre atacaría en una encrucijada. Estación, un importante centro de comunicaciones que controlaba la coordinación de la flota galáctica para todo un sector. Si pudieran, capture la estación y active las modificaciones de Chitik. Podrían convertir los números superiores del enemigo en un debilidad. La almirante Lisa Torres, al mando de la flota de defensa humana, inicialmente se opuso al plan. Marcus, estás hablando de tomar 40 barcos contra una posición fortificada defendida por 200 barcos enemigos. Es suicidio. Quizás Marcus estuvo de acuerdo. Pero si podemos lograrlo, esos 2.000 barcos se convertirán en 2.000. Naves confusas que no pueden coordinarse entre sí. La batalla de la estación Crossroads sería recordada como el punto de inflexión de la guerra. Marcus lideró una fuerza mixta de naves humanas, Sorok, Chitik y mortales en un desesperado asalto a una de las posiciones más fuertemente defendidas en el espacio galáctico. Los defensores enemigos lucharon con él. Disciplina y poder de fuego que había mantenido el orden galáctico durante miles de años. Pero estaban luchando contra un enemigo que no siguió sus reglas. Las naves humanas usan el campo de asteroides alrededor de la estación para cubrirse, entre rocas demasiado pequeñas para que los sensores enemigos las rastreen de manera efectiva. Sao Rock. Los buques diseñados para operaciones mineras usaban sus herramientas industriales como armas, cortando armaduras enemigas con fusión. Las antorchas nunca fueron para el combate. La coordinación de Chitik permitió a la flota aliada responda a los movimientos enemigos incluso antes de que los defensores terminen de hacerlos. La batalla duró 6 horas. Cuando terminó, la estación Crossroads estaba en manos aliadas, y el comandante Sistel estaba activando modificaciones que se habían incorporado. Redes de comunicación galácticas hace siglos, esperando el día en que los Chitik pudieran ser libres de usarlas. Acceso a la red confirmado. Sistel informó, podemos ver toda la flota enemiga. Protocolos de movimientos, comunicaciones y coordinación. Marcus miró la pantalla táctica que mostraba la enorme flota enemiga acercándose al espacio humano. 2.000 barcos, moviéndose en perfecta formación, confiados en su abrumadora superioridad. ¿Puedes hacer algo más que monitorear sus comunicaciones? Él preguntó. Las mandíbulas de Sistel volvieron a hacer clic. Almirante humano, podemos reescribir sus comunicaciones. Hacer que las flotas enemigas reciban órdenes equivocadas, inteligencia falsa, contradictorias. Órdenes. Marcus sintió que una sonrisa se extendía por su rostro. Entonces, presentemos la comunidad galáctica al concepto de fuego amigo. Lo que siguió no fue tanto una batalla como una comedia de errores, orquestados por seres que habían pasado siglos siendo forzados a hacer que sus sistemas opresores funcionaran perfectamente. Ahora, finalmente libres para usar sus habilidades como quisieran, los Chitik comenzaron a introducir pequeños errores en las comunicaciones enemigas. Los comandantes de flota recibieron órdenes de atacar posiciones que se suponía que sus aliados debían defender. Actualizaciones de navegación. Enviaron barcos a las coordenadas equivocadas. La inteligencia táctica pintó a las embarcaciones amigas como objetivos enemigos. La Armada Galáctica que se suponía que aplastaría la rebelión humana, en cambio, se desgarró en confusión y desconfianza. Los barcos que habían luchado juntos durante siglos de repente se encontraron disparándose unos a otros, incapaces de determinar qué órdenes fueron reales y cuáles fueron sabotaje. Al final de la semana, la poderosa flota se habían dispersado por los rincones de la galaxia. Sus comandantes desconfían demasiado de sus propias redes de comunicación para coordine cualquier operación a gran escala. Marcus se paró en el puente del desafío, observando los informes de inteligencia. Fluye desde todo el espacio galáctico. La noticia era mejor de lo que él se había atrevido a esperar. Las rebeliones están estallando en todas partes. Elena informó. La especie cliente que se vieron obligados a aportar naves a la flota galáctica que están declarando su independencia. El colectivo Yarika liberó 3 sistemas. Las cooperativas agrícolas mortales han tomado el control de la producción de alimentos en la espiral exterior. Marcus asintió, pero su expresión seguía siendo seria. ¿Qué pasa con el núcleo? ¿Mundos?
Ahí es donde se pone interesante, respondió Elena. Las grandes potencias están tirando. Sus flotas regresan para defender sus sistemas domésticos. Están empezando a pelear entre ellos por los recursos y culparse por él. Desastre. Marcus miró a las estrellas, sabiendo que en algún lugar allá afuera, la galaxia estaba cambiando de una manera que nadie podría haber predicho cuando la humanidad se acercó por primera vez a Concordia Prime con la esperanza de membresía pacífica. Un año después de la batalla de Crossroads Station, embajador, Sarah Chen se paró una vez más en una gran cámara diseñada para la diplomacia galáctica. Pero esta vez, ella no estaba pidiendo membresía en cualquier cosa. Esta vez ella estaba aquí para aceptar la rendición de los mismos poderes que una vez habían tratado de destruye a la humanidad. La nueva Cámara Senatorial Galáctica en la Estación Harmony fue construida en un espacio neutral, lejos de las reclamaciones territoriales de una sola especie, a diferencia del círculo intimidatorio de tronos que habían dominado Concordia Prime. Esta cámara presentaba cientos de asientos dispuestos en anillos concéntricos, cada uno dimensionado para las especies que lo ocuparían, pero ninguno elevado por encima de los demás. Sarah miró hacia él, representantes de más de 300 especies, y sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por lo que habían logrado juntos, tristeza por el costo de llegar hasta aquí. El antiguo galáctico. La comunidad yacía en ruinas. El Imperio Veltar se había derrumbado en una guerra civil cuando sus especies clientelas se rebelaron y sus casas aristocráticas lucharon por el control de los recursos menguantes. El Crex Dominion se había dividido en docenas de facciones guerreras, su rígida estructura militar incapaz de adaptarse al caos de los movimientos independentistas en todo su territorio. Incluso los antiguos céfiros se habían retirado a su energía. Reinos, declarando que la galaxia se había vuelto demasiado caótica para los civilizados. Participación. Pero de ese caos había surgido algo nuevo. La Alianza de Mundos Libres tenía crecido de un puñado de especies refugiadas a una confederación de cientos de mundos, cada uno gobernándose a sí mismo mientras coopera en defensa mutua y comercio. Representantes honrados. Sarah comenzó. Su voz se transmitía claramente a través de él. Sistemas acústicos avanzados de chamber diseñados por ingenieros de Chitik. Nos reunimos hoy no como conquistadores y conquistados, pero como seres que han aprendido que la cooperación funciona mejor que la dominación. En la primera fila, podía ver caras conocidas. Que Sarah estaba allí ahora presidente de la República Libre de Sauro. Sus escamas llevan las cicatrices de las batallas por las que lucharon. La libertad de su pueblo. El comandante Sister representó a la red de coordinación de Chitik, un colectivo democrático que había reemplazado su vieja opresión de la mente colmena. La doctora Elena Vázquez se sentó con la delegación de la Tierra. Sus años de trabajo con especies refugiadas le han valido respeto en toda la galaxia. Pero el sitio más notable estaba en las secciones reservadas para antiguos galácticos. Poderes. El senador Saltis estaba allí, luciendo más viejo y desgastado que cuando Sarah lo había conocido por primera vez en Concordia Prime. Su otrora prístino y aristocrático. El porte había sido reemplazado por algo que Sarah nunca había esperado ver de él. Humildad. El remanente Veltar. República acepta los términos de los acuerdos de armonía, dijo Sus cuando llegó su turno de hablar. Reconocemos nuestro pasado. Crímenes contra seres sintientes y solicitar la admisión a la Alianza del Mundo Libre en los mismos términos ofrecidos a todas las especies solicitantes. Sarah sintió una compleja mezcla de emociones mientras escuchó al ser que una vez había prohibido a la humanidad de la política galáctica, ahora pidiendo unirse a una federación construida sobre principios humanos. La aplicación de la República Remanente de Veltar será considerados por los miembros de pleno derecho como se describe en nuestra carta. Cada especie obtiene un voto independientemente de su tamaño o poder militar. General Tuvar, representando que restante de los Crex, Dominion habló a continuación. Su voz mecánica no llevaba ninguna de su antigua arrogancia. La Unión Democrática Crex solicita formalmente amnistía para el personal militar que participó en acciones contra los territorios de la Alianza del Mundo Libre. Ofrecemos divulgación completa de nuestros activos militares y colocación bajo supervisión de la Alianza. Sarah asintió. Su solicitud será evaluado por el Tribunal de Crímenes de Guerra, que incluye representantes de todas las especies afectadas.
La justicia será determinado por los que sufrieron, no impuesto por los que están en el poder. El proceso continuó durante horas mientras docenas de antiguas especies clientelares, repúblicas separatistas y reformadas. Los gobiernos buscaron la admisión al nuevo orden galáctico. Cada aplicación se trató de la misma manera, independientemente de si el solicitante había sido enemigo o aliado de la humanidad durante la guerra. Durante un receso, Sara se encontró en una reunión privada con el Consejo de Liderazgo de la Alianza de Mundos Libres. El almirante Marcus Webb estaba allí, ahora sirviendo como coordinadora de defensa de las Fuerzas Armadas de la Alianza. La doctora Elena Vázquez había conviértete en el director de integración de especies, ayudando a los mundos recién liberados a establecer sus propios gobiernos. Tengo que preguntar, dijo Marcus, ¿estamos seguros de aceptar el remanente Beltar? 2. Hace años intentaban esclavizarnos. Elena respondió antes de que Sara pudiera responder. Marcus, si empezamos a excluir especies basadas en sus acciones pasadas, nos convertimos en otro imperio con mejores relaciones públicas. El objetivo de lo que hemos construido es que cualquiera puede cambiar. Cualquiera puede elegir la libertad. La charla de Kes, quien había sido invitado a unirse a las discusiones de liderazgo, agregó su perspectiva. Recuerda Soro gratis. Crueldad durante 300 años. Pero también recordamos que el odio es una prisión que encierra tanto a la víctima como al perpetrador. Adentro, es mejor construir un nuevo futuro que permanecer atrapado en el viejo dolor. Sara miró. Alrededor de la sala había seres de media docena de especies diferentes, todos trabajando juntos para resolver problemas que afectaban cientos de mundos. La pregunta no es si confiamos en ellos. La pregunta es si confiamos en nuestros principios. O la libertad y la democracia funcionan para todos, o no funcionan en absoluto. Marcus asintió lentamente. Supongo que eso es lo que nos hace diferentes de lo que vino antes. La sesión de la tarde se centró en asuntos prácticos, acuerdos comerciales, defensa mutua, protocolos y el establecimiento de infraestructura galáctica que beneficiaría a todos los miembros por igual. El sistema de mundos centrales que extraen recursos de especies clientes fue reemplazado por asociaciones comerciales voluntarias y acuerdos de intercambio de tecnología. El comandante Sistel presentó el desarrollo más significativo, un nuevo red de comunicación que sería propiedad colectiva de todos los miembros de la alianza y administrada por un elegido consejo en lugar de estar controlado por una sola especie. Chitika pasado siglos construyendo redes para que otros las controlen. Sistel explicó. Ahora construimos redes que pertenecer a todos y servir a todos por igual. A medida que concluyeron las sesiones diurnas, Sara se encontró de regreso en la plataforma de observación, donde había pasado tiempo durante los descansos. La Tierra era visible a través del aluminio transparente, un pequeño punto azul que de alguna manera había cambiado el curso de Galactic. Historia. Elena se unió a ella, llevando 2 tazas de café del área recreativa de la estación. Sentimiento. ¿Filosófico? Ella preguntó. Sara aceptó el café agradecida. Sigo pensando en ese primer día en Concordia Prime. Fuimos allí con la esperanza de unirnos a su club. En cambio, terminamos construyendo en nuestro propio. Mejor club, respondió Elena. Más diversión, mejor café y significativamente menos esclavitud. Permanecieron en un cómodo silencio durante un rato. Ver barcos de docenas de especies atracar en la estación. Buques mercantes, correos diplomáticos, transportes de refugiados, llevando seres a nuevos hogares donde pudieran vivir libres. El caos organizado de democracia en acción. Sara, Elena dijo eventualmente. ¿Qué sucede ahora? Hemos construido algo increíble aquí, pero ¿cómo evitamos que se convierta en lo que reemplazamos? Sara había estado pensando en esa pregunta durante meses. Las salvaguardas constitucionales ayudan. Límites de plazo, verificaciones y equilibrios, elecciones regulares. Pero en última instancia todo se reduce a la educación. Cada generación tiene que elegir la libertad de nuevo. En el momento en que dejamos de enseñar nuestro niños, porque importan estos principios, comenzamos a deslizarnos hacia la tiranía. ¿Crees que la humanidad está preparada para ese desafío? Sara sonrió, pensando en la solicitud de membresía de la comunidad galáctica que todavía estaba en proceso. Algún archivo polvoriento en las ruinas de Concordia Prime.
Creo que todos estamos preparados para eso. Desafío. Humanos, Saurok, Chetik, incluso reformaron Beltar. Porque la libertad no es una invención humana. Elena. Es lo que sucede cuando cualquier ser sensible tiene la oportunidad de elegir su propio camino. Como convocado por su conversación, Stu se acercó a ellos en la plataforma de observación. El ex senador se movió lentamente. Su porte aristocrático fue reemplazado por algo que Sara reconoció como humildad genuina. El embajador Chen dijo, su voz carente de su condescendencia anterior. Quería hablar contigo en privado, sí. ¿Tienes tiempo? Sara hizo un gesto hacia una zona de asientos diseñada para acomodar múltiples especies. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? Su se quedó callado por un momento, mirando hacia afuera. En la tierra. He estado pensando en nuestro primer encuentro, en la arrogancia que se muestran las suposiciones que hice sobre su especie. Todos hemos aprendido mucho desde entonces, respondió Sara, diplomáticamente. No, dijo Saltus con firmeza. Debes entender. Los Beltar creían que éramos el pináculo de la civilización galáctica. Durante 2 milenios, nos habíamos convencido de que nuestro camino era el único camino. Esas especies que no podían aceptar nuestra guía eran simplemente demasiado primitivas para comprender sus propios intereses. Él se volvió para mirar a Sara directamente. Nos demostraste que estábamos equivocados en todo. No, a través de la conquista o la fuerza, pero ofreciendo algo que habíamos olvidado era posible. Elección, dignidad, derecho a, fracasa y triunfa. Sara sintió el peso de la historia en sus palabras. ¿Qué harás ahora? Aprende, respondió Su simplemente. Mi gente debe aprender a vivir como iguales en lugar de superiores. No será fácil para nosotros. Aristocracia. Es un hábito difícil de romper, pero hemos visto lo que produce la alternativa. Hizo un gesto hacia las concurridas áreas de atraque donde barcos de cientos de mundos realizaban sus negocios libremente.